Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la producción audiovisual. Ajá. Un tema que creo que es fascinante, ya sea que te interese Sí. crear tus propios videos o si simplemente quieres entender mejor Ajá. cómo se hacen esos videos que vemos todos los días. Yeah. Para esta inmersión, Sí. nos vamos a basar en 3 fuentes. Mm. Producción audiovisual, guía completa. Ajá. Producción audiovisual, guía de estudio y SPAO 02. Producción audiovisual.pdf. De acuerdo. 3 guías que la verdad nos ofrecen una visión bastante completa de este apasionante mundo. Sí, totalmente. ¿Qué te parece si empezamos explorando por qué la producción audiovisual es tan relevante hoy en día? Me parece perfecto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, se dice a menudo que el ser humano es un contador de historias por naturaleza. Y en la era digital, Claro. el video se ha convertido en un medio potentísimo para compartir esas historias, ¿no? Sin duda. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Es increíble cómo el video nos permite conectar con emociones, ideas y experiencias de una forma tan directa y accesible. Es verdad. Y lo que antes era un proceso complejo, Ajá. costoso, Sí. reservado para unos pocos, Ajá. ahora está al alcance de casi cualquier persona gracias a las herramientas digitales. Exactamente. Sí. De hecho, uno de los materiales que vamos a revisar destaca precisamente eso, que en los últimos 10 años la producción audiovisual se ha abierto a una gran mayoría de ciudadanos. Increíble. Es realmente asombroso. Hablando de posibilidades, ¿podrías contarnos un poco sobre los distintos tipos de producciones que existen? Claro que sí. Yeah. Principalmente podemos hablar de 3 grandes categorías: ficción documental y videocreación. Entiendo. Cada una con sus propias características y objetivos. La ficción sería, por ejemplo, el cine o las series de televisión, ¿verdad? Exactamente. La ficción busca recrear la realidad Ajá. a través de actores escenarios Ahora. y una narrativa construida. Es sin duda el género más popular a nivel comercial, Sí. precisamente por esa capacidad de transportarnos a otros mundos y hacernos vivir experiencias que quizás nunca podríamos tener en la vida real. Es cierto. A todos nos encanta una buena película o serie que nos enganche. Totalmente. ¿Y el documental, cuál dirías que es su principal objetivo? El documental busca capturar la realidad tal y como es, utilizando herramientas como entrevistas, Ajá. imágenes de archivo o grabaciones de eventos reales. Claro. Su objetivo principal es informar, documentar o analizar un tema o una situación específica. Sería entonces como una ventana a la realidad, ¿no? Exacto. Una forma de comprender mejor el mundo que nos rodea. Sí. Y por último, ¿qué nos puedes contar de la videocreación? La videocreación es quizás la categoría más experimental y artística. En ella los creadores utilizan el video como un medio de expresión personal, Ajá. explorando nuevas formas de narrar, Claro. experimentar con la imagen y el sonido y desafiar las convenciones tradicionales. Suena realmente interesante, un espacio para la creatividad, sin límites. Sin duda. Ahora bien, una vez que tenemos clara la idea y el tipo de producción que queremos hacer, ¿cuál sería el siguiente paso? Sin duda la preproducción, una etapa fundamental donde se establecen las bases para que todo el proyecto fluya de la mejor manera posible. La preproducción suena a planificación, a organización, a mucho trabajo detrás de cámaras. Totalmente. ¿Podrías guiarnos un poco por este proceso? Por supuesto, el primer paso es tener una idea clara, una historia que queramos contar. Ajá. A partir de ahí se desarrolla una sinopsis, que es un resumen breve de la trama. Y luego un tratamiento, que es una descripción más detallada de la historia, incluyendo personajes, escenarios y algunos detalles del desarrollo de la trama. Y en este punto, la documentación juega un papel importante, ¿verdad? La investigación previa nos permitirá crear una obra sólida y bien fundamentada. Entiendo, Zoe. Y una vez que tenemos la historia bien definida, ¿cuál sería el siguiente paso en la preproducción? El siguiente paso sería plasmar esa historia en un guión. Ah. Y es importante destacar que existen 2 tipos de guión, el literario y el técnico. 2 tipos de guión. Me interesa, cuéntame más sobre esto. El guión literario es el que narra la historia en sí misma, con los diálogos, las acciones de los personajes y las descripciones de los escenarios. Claro. Es la base sobre la que se construirá toda la producción. Sería como el mapa que guiara a todo el equipo, ¿no? Exactamente. Y luego tenemos el guión técnico, que es la herramienta que utilizará el equipo de rodaje para llevar a la práctica el guión literario. Es decir, que el guión técnico nos dice cómo se va a filmar la historia. Así es. Ajá. En el guión técnico se especifican los planos, los movimientos de cámara, la iluminación, el sonido,
Claro. Todos los detalles técnicos necesarios para que la filmación sea fluida y efectiva. Y veo un trabajo en equipo donde cada detalle cuenta. Precisamente. Y en la preproducción también hay que tener en cuenta otros aspectos fundamentales, como la elección de los medios técnicos, cámaras, micrófonos, luces, los medios artísticos, vestuario, escenografía, utilería, Claro. y los medios humanos, el equipo técnico, los actores o los entrevistados, si se trata de un documental. Claro. Sin olvidar las localizaciones, que también juegan un papel fundamental en la narrativa audiovisual. Sin duda, la elección de los lugares de rodaje, ya sean interiores o exteriores, Claro. debe hacerse con sumo cuidado, teniendo en cuenta factores como la luz natural, el sonido ambiente, la accesibilidad del lugar y la atmósfera que queremos crear. Es decir, cada elemento debe estar en armonía con la historia que queremos contar. Exactamente. Y para gestionar toda esta complejidad, se utilizan herramientas como el desglose de guión, donde se detallan las necesidades de cada secuencia. El plan de trabajo que organiza el rodaje día a día y, por supuesto, el presupuesto que nos permite tener un control financiero sobre todo el proyecto. Veo que la preproducción es un trabajo minucioso Sí. y complejo, pero sin duda esencial para que la siguiente etapa, la grabación, Claro. sea todo un éxito. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la grabación, ¿estás lista para pasar a la acción? Por supuesto. Genial. Aunque antes de gritar acción, me gustaría que habláramos un poco sobre cómo se aborda la grabación en los diferentes tipos de producción. Excelente punto. Cada tipo de producción tiene sus propias particularidades a la hora de grabar. Por ejemplo, en la ficción el rodaje suele estar mucho más controlado, siguiendo al pie de la letra el guión técnico Claro. y dejando poco margen para la improvisación. Se busca la precisión, el control absoluto sobre la imagen y la narrativa. Exacto. En cambio, en el documental la grabación suele ser más flexible, adaptándose a las circunstancias del momento Sí. y dejando espacio para la espontaneidad. En este caso, la autenticidad es clave, ¿no? Totalmente. Capturar la realidad tal y como se presenta. Precisamente. Pero independientemente del tipo de producción, hay algunos elementos comunes que son cruciales para lograr una buena grabación. ¿Y cuáles son esos elementos mágicos? Uno de los más importantes es la composición. La composición es el arte de ordenar los elementos dentro del encuadre para comunicar lo que queremos transmitir. Es como pintar con la luz y la imagen. Fascinante. Es decir, la composición nos ayuda a crear la atmósfera, Sí, la emoción de la escena. exacto. Y para lograr una buena composición, hay que tener en cuenta varios factores. El punto de vista de la cámara, el tipo de plano que vamos a utilizar, el tipo de objetivo que usaremos. Un montón de decisiones creativas que dan forma a la historia. Así es. Empecemos por el punto de vista. ¿Te suena el plano picado o el contrapicado? Claro. Son clásicos del lenguaje cinematográfico. Sí. El plano picado, si no me equivoco, es cuando la cámara se sitúa por encima del sujeto. Haciéndolo ver más pequeño, vulnerable. Exacto. Se utiliza mucho para transmitir sensación de inferioridad, debilidad o sumisión. Y el contrapicado, por el contrario, coloca la cámara por debajo del sujeto, realzando su figura y dotándolo de una mayor presencia. Como si quisiéramos transmitir poderío, ¿no? Justo. Y luego tenemos el plano normal que se sitúa a la altura de los ojos del sujeto, ofreciendo un punto de vista más neutro. Entiendo. Y en cuanto a los tipos de plano, ¿cuáles son los más utilizados? Aquí la clave está en el tamaño del encuadre. Tenemos el plano general, que muestra al personaje o al objeto en su entorno, Claro. dándonos una visión amplia del espacio. El plano medio, que recorta la figura hasta la cintura, ideal para diálogos o para mostrar las acciones del personaje. Y el primer plano, que se centra en el rostro, en las expresiones, en las emociones. Cada plano con su función específica en la narrativa. Exactamente. Ya. Y no podemos olvidar el plano detalle, que se centra en un objeto específico, un gesto, una textura. Claro. Un elemento que, aunque pequeño, puede aportar una gran carga significativa a la escena. Un elemento que nos da pistas, que nos hace fijarnos en detalles que de otra manera pasarían desapercibidos. Exacto. Y para completar este triángulo de composición, tenemos los tipos de objetivo. El gran angular, por ejemplo, nos permite abarcar un ángulo de visión más amplio, ideal para paisajes o para crear sensación de profundidad en espacios cerrados. El teleobjetivo, por otro lado, tiene un ángulo de visión más estrecho y se utiliza para acercarnos al sujeto aislándolo del fondo. Y la mayoría de las cámaras actuales
No tienen objetivos zoom que te permiten cambiar entre gran angular y teleobjetivo con un solo botón. Así es, lo cual es muy práctico. Ya. Sin embargo, es importante no abusar del zoom, ya que puede resultar poco estético. Ajá. A veces, un movimiento de cámara bien ejecutado es mucho más efectivo para acercarnos o alejarnos del sujeto. Un buen consejo para tener en cuenta. Hablando de movimientos de cámara, ¿cuáles son los más utilizados en la grabación? Uno de los más comunes es la panorámica, que Mm. consiste en un movimiento horizontal o vertical de la cámara sobre su propio eje sin desplazarse físicamente. Para mostrar un paisaje o un escenario amplio. Exacto. Luego tenemos el traveling, Ajá. implica un desplazamiento físico de la cámara, ya sea sobre raíles, grúas o incluso a mano. Mm. El traveling bien ejecutado puede aportar una gran fluidez y dinamismo a la escena. Siempre me ha parecido un movimiento muy elegante, muy cinematográfico. Sin duda, también está la cámara al hombro, Ujú. que se utiliza mucho para dar una sensación de inmersión en la acción de realismo, como si estuviéramos viviendo la escena junto a los personajes. Y no podemos olvidarnos del zoom. Cierto, aunque como ya mencionamos, es importante utilizarlo con moderación. Anotado. Hasta aquí la parte visual de la grabación. Sí. ¿Te parece si ahora nos adentramos en el fascinante mundo del sonido? Por supuesto. El sonido es un elemento fundamental en la producción audiovisual, a veces injustamente relegado a un segundo plano. Totalmente de acuerdo. Un buen sonido puede realzar una imagen, crear atmósferas, transmitir emociones, Sí. mientras que un mal sonido puede arruinar por completo una gran producción. Sin duda, es fundamental utilizar buenos micrófonos cables en buen estado y auriculares para monitorizar la grabación en tiempo real. Y un buen consejo que he aprendido es grabar el sonido ambiente en una pista separada de los diálogos Excelente consejo. para tener mayor flexibilidad en la edición. Eso te permitirá controlar el volumen de cada elemento por separado Claro. y crear una mezcla de sonido mucho más profesional. Y recuerde que al igual que con las imágenes, al grabar sonido también debemos tener en cuenta los derechos de autor. Claro, si vamos a utilizar música o efectos de sonido, ¿Sí? debemos asegurarnos de que tenemos los permisos necesarios. Exactamente. Y si vamos a grabar a personas, es importante pedirles su consentimiento, Mm, especialmente si van a ser identificables en el video. El respeto ante todo. Y ahora que ya hemos cubierto la grabación, ¿Sí? ¿qué te parece si nos adentramos en la siguiente etapa, la postproducción? Me parece perfecto. La postproducción es donde la magia realmente sucede, donde todos los elementos que hemos grabado cobran vida y se transforman en una historia completa. Es la etapa de la edición, ¿verdad? Donde Sí. se ordenan los planos, se ajusta el sonido, se añaden efectos especiales. Exacto, es un proceso creativo que requiere mucha paciencia, precisión y un buen ojo para el detalle. Mm, Pero antes de empezar a editar, hay que revisar todo el material grabado, claro. descartar las tomas que no sirvan, organizar los archivos. Poner orden en caos, ¿no? Así es. Una vez que tenemos el material seleccionado, podemos empezar a montarlo. ¿Y cuáles son los criterios básicos a la hora de montar? En el audio, lo primero es ajustar los volúmenes para que no haya saltos bruscos entre las diferentes pistas. Mm, Y también hay que pensar en los planos sonoros, Ajá. para que algunos elementos destaquen sobre otros. Somos una orquesta. Exactamente. Y en el video hay que seguir la lógica narrativa, ya sea cronológica o no. Claro. Dependiendo del tipo de producción, también hay que combinar los diferentes tipos de plano para crear un ritmo visual atractivo. Que la historia fluya de forma natural que mantenga al espectador enganchado. Exacto. Y, por supuesto, usar transiciones entre los planos. Mm, La más común es el corte simple, Ajá. pero también hay fundidos encadenados. Claro. Todo depende de la intención narrativa. Un abanico de posibilidades para dar forma a la historia. Y no nos olvidemos de la música y los efectos de sonido. La música puede crear atmósferas, emociones, Claro. y los efectos de sonido pueden añadir realismo o dramatismo a la escena. La ventana de la vida. Exacto. Y bueno, una vez que tenemos el video editado, hay que exportarlo en el formato adecuado, ya sea Ujú. para subirlo a internet, para televisión o para cualquier otro medio. El último paso antes de compartirlo con el mundo. Así es. Ya. ¡Ey! Hablando de Em. compartir. ¿Qué parece si en la siguiente parte del Deep Dive hablamos sobre la publicación y distribución de videos? Me parece genial. Perfecto. Pues entonces continuaremos en la parte 2. De vuelta en The Deep Dive. Hemos recorrido un largo camino desde la idea inicial hasta la edición del video. Sí que sí. Ahora, con nuestra obra maestra lista, ¿cómo la compartimos con el mundo? Esa es la gran pregunta. Internet nos ofrece un sinfín de posibilidades para publicar y distribuir nuestros videos. Es cierto, plataformas hay muchas, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son las más recomendables?
Nuestras fuentes mencionan algunas de las plataformas más populares para alojar videos como YouTube y Vip.tv. YouTube, el gigante del video online, ¿no? Sí. Millones de usuarios, videos de todo tipo. Pero es un buen lugar para empezar. Sin duda, YouTube es una plataforma potentísima para llegar a una audiencia masiva. Es gratuita, fácil de usar y ofrece una gran variedad de herramientas para promocionar tu video. Y Blip.tv, ¿qué es la diferencia de YouTube? Vip.tv, además de videos, permite alojar archivos de audio. Es una buena opción si quieres compartir, por ejemplo, un podcast o una entrevista de radio. Interesante. Es decir, que podríamos tener una versión en audio y video de nuestro Deep Dive. Exactamente. Y además de estas dos plataformas, existen muchas otras como Dailymotion, Vimeo, Archive.org. La elección dependerá de tus necesidades y del tipo de contenido que quieras compartir. Entiendo. Una vez que hemos elegido la plataforma, ¿qué estrategias podemos utilizar para distribuir nuestro video y que llegue a más gente? Una estrategia muy efectiva es duplicar el video en diferentes plataformas. De esta manera aumentas las posibilidades de que la gente lo encuentre. Claro, como lanzar varias redes al mar a ver qué pescamos. Exactamente. Otra estrategia interesante es utilizar el código embed. ¿Sabes lo que es? Me suena, pero no estoy segura de entenderlo bien. El código embed es un fragmento de código que te permite incrustar tu video en otras páginas web como blogs, foros o redes sociales. Vaya, entiendo. De esta manera el video no solo estará disponible en la plataforma original, sino que también podrá verse en otros sitios web. Exacto. Es una forma muy sencilla de ampliar el alcance de tu video y llegar a una audiencia mucho más amplia. Y hablando de compartir nuestras fuentes, también mencionan las licencias Creative Commons. ¿Te suena este término? Sí he oído hablar de ellas, pero no sé exactamente cómo funcionan. Las licencias Creative Commons, o CC, son un conjunto de licencias que te permiten compartir tus obras, ya sean videos, música, fotos o textos bajo ciertos términos que facilitan su reutilización. Es decir, que si publico mi video con una licencia CC, otras personas podrán utilizarlo. Exacto, pero siempre respetando las condiciones que tú establezcas. Hay diferentes tipos de licencias CC que te permiten controlar, por ejemplo, si se puede usar tu obra con fines comerciales, si se debe citar tu autoría, si se pueden hacer modificaciones. Interesante. Es una forma de compartir tu trabajo con el mundo sin perder el control sobre él. Precisamente, las licencias CC son muy importantes en el mundo audiovisual porque permiten que las personas puedan utilizar material de otros creadores sin infringir los derechos de autor. Es una forma de fomentar la creatividad colaborativa, de construir una cultura más abierta y participativa. Sin duda. Y bueno, ahora que ya sabemos dónde publicar nuestros videos, cómo distribuirlos y qué licencias usar, ¿te parece si hacemos un breve repaso de las etapas del proceso de producción audiovisual? Me parece perfecto. Un resumen final para refrescar la memoria y tener una visión global del proceso. Empezamos con la idea, la semilla de nuestro proyecto audiovisual. Luego pasamos a la preproducción, donde planificamos, elaboramos el guión y definimos los recursos que necesitaremos. Preparamos el terreno para la acción. Exacto. Luego llega la grabación, donde capturamos las imágenes y el sonido dando vida a nuestra historia. Rodando. Después entramos en la sala de edición, donde montamos, ajustamos, pulimos, dando forma final a nuestro video. Transformando el material bruto en una obra audiovisual. Y finalmente lo compartimos con el mundo, eligiendo la plataforma adecuada, implementando estrategias de distribución y protegiendo nuestra obra con la licencia que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Un viaje completo desde la inspiración hasta la pantalla. Así es. Aunque parezca complejo, con la información y las herramientas adecuadas, cualquier persona puede crear sus propios videos. Es verdad, la tecnología ha democratizado el acceso a la producción audiovisual, dándonos la posibilidad de convertirnos en narradores visuales. Y ahora que ya conoces el proceso, ¿qué historia te gustaría contar a través del video? Esa es la gran pregunta. La pregunta que nos impulsa a crear, a experimentar, a compartir nuestras visiones del mundo. Y creo que es la pregunta perfecta para dar paso a la última parte de este Deep Dive, donde exploraremos algunas ideas para seguir profundizando en el mundo de la producción audiovisual. Me parece una excelente idea. Te espero en la parte 3. De regreso en The Deep Dive. Ya hemos explorado las etapas de la producción audiovisual, desde la chispa inicial de una idea hasta su lanzamiento al mundo digital. Pero ahora que tenemos este conocimiento, ¿qué caminos podemos seguir explorando? Esa es la pregunta clave. ¿Hacia dónde te lleva tu curiosidad dentro del mundo audiovisual? Pues me intriga la parte práctica. ¿Qué tipo de equipo necesito para crear videos de calidad? ¿Es lo mismo grabar una entrevista informal que un cortometraje? Excelente pregunta. El equipo necesario varía mucho según el tipo de producción que tengas en mente. Para una entrevista sencilla, una buena cámara, un micrófono de calidad y un par de luces pueden ser suficientes. Es increíble cómo la tecnología actual nos permite grabar con nuestros propios smartphones, ¿verdad?
Es cierto, los smartphones de hoy en día tienen cámaras y micrófonos bastante decentes, especialmente si cuidamos la iluminación y el sonido ambiente. Pero imagino que si queremos hacer algo más complejo, Claro. como un cortometraje de ficción, necesitaremos un equipo más profesional. Sí, exactamente. Para una producción más ambiciosa necesitaríamos una cámara con mayor versatilidad. Objetivos intercambiables, un trípode, un equipo de iluminación más completo, software de edición especializado. ¿Casi un estudio de cine en casa? No es necesario llegar a tanto, pero sí es cierto que a mayor complejidad, mayor inversión en equipo. Y hablando de inversión, ¿cuánto cuesta realmente hacer un video? Es difícil dar una cifra exacta ya que el costo varía enormemente. Claro. Según el tipo de producción, la duración, el equipo utilizado, los profesionales involucrados. Entiendo, cada proyecto tendrá su propio presupuesto. Exacto, pero existen herramientas online que te pueden ayudar a calcular un presupuesto aproximado. Y siempre es recomendable investigar, comparar precios y planificar cuidadosamente antes de empezar a rodar. Buenos consejos para no llevarnos sorpresas. Y si queremos ir más allá del aspecto técnico, ¿qué otros aspectos del mundo audiovisual podemos explorar? Podríamos adentrarnos en el lenguaje audiovisual. Hay muchísimos recursos que explican conceptos como la narrativa visual, el ritmo, el montaje, la composición. Es como aprender la gramática del video. Exactamente. Dominar el lenguaje audiovisual te permitirá crear videos más impactantes, más profesionales, más creativos. Comunicar mejor a través de la imagen. Ese es el objetivo. Así es. Y si te interesa la parte artística, podrás investigar la historia del cine, los diferentes géneros, los grandes directores. Inspirarse en los maestros del cine. Por supuesto. Y si quieres profundizar aún más, siempre puedes estudiar cine o comunicación audiovisual. Invertirse en un experto. Exacto. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es mantener la pasión, la curiosidad y las ganas de aprender. Y la práctica, por supuesto. Como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Totalmente de acuerdo. La práctica es fundamental para desarrollar nuestras habilidades y encontrar nuestra propia voz como creadores audiovisuales. Hemos cubierto un amplio panorama de la producción audiovisual, desde la concepción de una idea hasta su difusión, pasando por todos los aspectos técnicos y creativos. Sí que sí. Espero que esta inmersión te haya inspirado a crear tus propias historias en video. Sin duda. Y recordemos que el mundo audiovisual está en constante evolución. Totalmente. Así que nunca dejemos de aprender, experimentar y explorar nuevas formas de expresión. Y sobre todo disfrutemos del proceso creativo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de la producción audiovisual. Hasta la próxima en The Deep Dive.